El profundo tormento de amar y horrorizarse a la vez, de ver la identidad misma fracturada. Esta es la encrucijada que enfrentaron mujeres cuya herencia se cimienta sobre cimientos de oscuridad. ¿Cómo se reconstruye la propia imagen cuando el padre venerado resulta ser un verdugo? La memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial, con sus fechas y batallas, a menudo oculta los dramas más íntimos, aquellos que se heredan y resuenan en el alma de las generaciones siguientes. Durante décadas después de la gran conflagración mundial, miles de niños crecieron en el silencio ominoso de secretos familiares. Padres que parecían hombres comunes, cariñosos, que asistían a funciones escolares, enseñaban a sus hijos a montar en bicicleta y les arropaban por la noche con cuentos de hadas, eran en realidad criminales de guerra. Detrás de esa fachada de normalidad se escondían individuos que habían participado en los actos más sombríos de la humanidad. Eventualmente, para sus hijas, el telón de la verdad se descorrería, revelando una realidad que lo destruiría todo. Imaginen el peso de esa revelación. El hombre que besó vuestras rodillas raspadas es el mismo que firmó órdenes de ejecución. Cuando estas hijas se vieron de frente con la cruda evidencia, ¿qué camino eligieron? ¿El silencio o la denuncia pública? ¿La lealtad filial o la justicia histórica? Las respuestas, tejiendo un tapiz de sufrimiento psicológico casi incomprensible, desvelan el choque brutal entre el afecto y la barbarie. Son crónicas de almas que debieron elegir entre el padre que conocieron y la verdad ineludible que la historia les exigía. En el año 1973, una carta llegó al apartamento de Múnich de Mónica Hertwig, un mensaje que rasgaría para siempre el velo de su existencia. La remitente era Helen Jonas, una superviviente del Holocausto, y sus palabras eran sencillas pero demoledoras. Tu padre, escribía, era Amon Dod, el comandante del campo de concentración de Platzow, un hombre que asesinaba prisioneros por puro placer, que disparaba a personas desde su balcón mientras tomaba el café matutino, y que me mantuvo a mí misma como esclava en su villa. Mónica, con 30 años de edad, había hallado la fotografía que lo inició todo, oculta en el escritorio de su padre. Un oficial de las SS sonriendo ante un pueblo en llamas. El hombre del uniforme era, inconfundiblemente, su padre. Ella había creído ciegamente que su progenitor fue un héroe, víctima de una ejecución injusta a manos de los aliados vengativos. Había sido educada con historias de su encanto, su inteligencia y su devoción al deber. La imagen en su mesita de noche mostraba a un apuesto oficial uniformado, un hombre al que lloraba a pesar de no haberlo conocido. Todo lo que había descubierto después destrozaría por completo su concepto de familia, su infancia y su propia identidad. Sin embargo, la carta de Helen contenía detalles imposibles de refutar. Testimonios de Nuremberg, relatos de supervivientes, documentos que probaban que Amon Goth había asesinado personalmente al menos a 500 personas, y quizá a miles más. Su crueldad era tan extrema que incluso otros oficiales de las SS lo consideraban perturbador. Fue ahorcado por crímenes contra la humanidad en el año 1946, cuando Mónica apenas tenía unos meses de edad. Al leer estas palabras, el universo de Mónica se derrumbó. El padre que había idealizado, cuya memoria había atesorado, no era una víctima de la injusticia, sino su arquitecto. Cada relato de su madre era una falacia, cada lágrima derramada en su recuerdo, un tributo a un asesino. ¿Cómo se asimila una verdad que pulveriza tu sentido de ser? Cuando los pilares de tu identidad, tu linaje, tu herencia, tu apellido, se revelan edificados sobre fosas comunes, esta es la herida que muchos llevan. La experiencia de Mónica no fue un caso aislado. A lo largo de Alemania y Austria, durante las décadas de 1970 y 1980, revelaciones similares desgarraron a innumerables familias. A medida que se abrían los archivos y los supervivientes comenzaban a hablar públicamente, los hijos de criminales de guerra nazis se vieron obligados a confrontar verdades que sus padres habían ocultado durante décadas. La historia, como un río subterráneo, emergía con fuerza imparable. Niklas Frank, un joven de 12 años, supo que su padre, Hans Frank, abogado personal de Hitler y gobernador general de la Polonia ocupada, había sido ejecutado en Nuremberg. Pero fue en su adultez, al sumergirse en los diarios y testimonios del juicio de su padre, cuando comprendió la magnitud de sus crímenes. Hans Frank había supervisado el asesinato de millones, la devastación de Varsovia, la liquidación de los guetos.
En sus escritos personales se jactaba de su eficiencia, se quejaba de las dificultades del asesinato en masa y no mostraba remordimiento alguno. La respuesta de Niklas fue una denuncia pública sin ambages. Llevó la fotografía de su padre a campos de concentración, mostrándola a los supervivientes y pidiéndoles que describieran los actos de Hans Frank. Escribió artículos condenando la memoria de su padre, calificándolo de monstruo e insistiendo en que el mundo jamás debía olvidar sus crímenes. Este acto de condena pública, sin embargo, conllevó un coste personal devastador. Su madre nunca lo perdonó, sus hermanos lo acusaron de traicionar a la familia, recibió amenazas de muerte de neonazis que idolatraban a su padre. Lo más doloroso fue el peso genético de su apellido, Frank, que en Polonia sigue siendo sinónimo de genocidio. ¿Tendríais la entereza de condenar públicamente a vuestro propio padre? ¿De llevar su fotografía ante sus víctimas y ser testigo de sus crímenes? ¿O los lazos familiares, los recuerdos del amor infantil, resultarían demasiado fuertes para romperse? Algunos descendientes optaron por una ruta diferente, el refugio en la negación, aferrándose a explicaciones alternativas que preservaran la imagen idealizada de sus padres. Otros, tras descubrir la verdad, permanecieron en silencio, cargando la pena en privado en lugar de enfrentarla públicamente. Y unos pocos buscaron algo más complejo, no la defensa ni la condena, sino la comprensión profunda. El caso de Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, ilustra una respuesta radical. Bettina se enteró del legado de su familia mientras aún estaba en la escuela. Otros niños susurraban el apellido Göring. Los maestros se sentían incómodos al pasar lista. En su adolescencia, el peso de su linaje se volvió insoportable, como una mochila de piedras que no podía soltar. Su reacción fue drástica e irreversible. Se sometió a una esterilización voluntaria para asegurar que la estirpe Göring terminara con su generación. No podía cambiar su herencia, pero podía negarse a perpetuarla. En entrevistas lo describió como la única elección moral disponible, la de aceptar que algunos legados son demasiado ponzoñosos para continuar. La carga psicológica que estas mujeres soportaron desafía cualquier descripción sencilla. Vivían con lo que los investigadores denominan ahora trauma heredado, el peso de crímenes que no cometieron, pero de los que nunca pudieron escapar por completo. Las acciones de sus padres se volvieron inseparables de sus propias identidades. Desconocidos las juzgaban por lazos de sangre que ellas jamás eligieron. Algunas cambiaron sus nombres, huyeron a otros países, construyeron identidades completamente nuevas para escapar de la sombra de su estirpe. Pero cambiar de nombre no puede borrar los recuerdos. Y para estas hijas, los recuerdos eran la carga más cruel de todas. Gudrun Burwitz contaba con 10 años de edad cuando su padre, Heinrich Himmler, arquitecto del Holocausto, comandante de las SS, también el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, se suicidó al ser capturado por las fuerzas británicas. Ella lo recordaba como un padre cariñoso que la llamaba Puppy, su pequeña muñeca. Le escribía cartas afectuosas desde el frente. Le traía pequeños obsequios. Para la joven Gudrun, él era simplemente papá. A diferencia de otras que, al descubrir los crímenes de sus padres, se encogieron de horror, Gudrun dedicó toda su vida a defender la memoria de Heinrich Himmler. Negó la existencia del Holocausto. Calificó los juicios de Nuremberg como justicia de los vencedores. Se involucró activamente en Stille Hilfe, Ayuda Silenciosa, una organización que asistía a criminales de guerra nazis fugitivos, ayudándolos a evadir la persecución y apoyándolos financieramente. Hasta su fallecimiento en el año 2018, Gudrun Burwitz siguió siendo la defensora más devota de su padre. Se negó a aceptar la evidencia histórica. Desestimó los testimonios de los supervivientes como mentiras. Mantuvo que su padre fue un hombre bueno destruido por la propaganda, como un torero que se aferra a un pañuelo rojo para no ver la embestida. Su caso revela la posibilidad más oscura, que el amor puede cegar tan profundamente a una persona a la verdad que la convierte en cómplice de los mismos crímenes que se niega a reconocer. Que el vínculo entre padre e hijo puede anular la moralidad misma. ¿Cómo puede una niña de 10 años reconciliar a su amado papá con un hombre responsable de 6 millones de muertes? Quizás no lo hace. Quizás construya una realidad alternativa donde la historia es un cúmulo de mentiras y el amor es la única verdad, sin importar la evidencia. El marcado contraste entre hijas como Gudrun, que defendieron a sus padres hasta el final, y otras como Niklas Frank, que dedicaron sus vidas a condenarlos, revela algo profundo sobre la psique humana.
Enfrentadas a la misma verdad imposible, algunas personas se inclinan hacia la justicia, mientras que otras se refugian en la negación. Algunas eligen la verdad histórica sobre la lealtad personal, mientras que otras sacrifican la verdad para preservar la memoria del amor, como quien prefiere un dulce engaño a la amarga realidad. Pero para muchas hijas, la realidad no fue ni la aceptación total ni la negación completa. Fue algo más complejo y doloroso, la coexistencia simultánea de dos padres, el hombre que les trenzaba el cabello y el hombre que firmaba sentencias de muerte. El papá que les enseñó a nadar y el oficial que observaba ejecuciones con fría eficiencia. Rainer Höss, nieto de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, describió esta escisión psicológica a la perfección. Su padre, el hijo de Rudolf, oscilaba entre defender la memoria de su progenitor y ser consumido por la vergüenza. Hablaba con cariño de los recuerdos de su infancia, para luego retirarse repentinamente al silencio cuando se le confrontaba con hechos históricos irrefutables. Murió sin haber logrado conciliar estas contradicciones. El padre amoroso y el asesino en masa ocupando el mismo cuerpo, el mismo nombre, la misma memoria. Para las hijas y los nietos, esta dualidad irreconciliable se convirtió en una carga de por vida. No podían condenar por completo, porque la condena significaba borrar momentos genuinos de amor y cuidado que habían experimentado. Pero tampoco podían defender por completo, porque la defensa implicaba negar atrocidades documentadas que dejaron a millones de personas muertas. Vivieron en ese espacio intermedio, cargando ambas verdades simultáneamente, y ese espacio era un lugar de tormento incesante. En el año 2006, una mujer llamada Katrin Himmler, sobrina nieta de Heinrich Himmler, publicó un libro que rompió el silencio familiar remanente. En él, documentó los crímenes de su tío abuelo con un detalle implacable. Entrevistó a supervivientes, examinó documentos, se negó a suavizar o excusar lo que él había hecho, como quien desentierra la verdad aunque duela hasta los huesos. Pero también hizo algo más difícil, examinó la complicidad de su propia familia. Cómo su abuela se había beneficiado de propiedades robadas, cómo los parientes habían permanecido en silencio después de la guerra, cómo la negativa de la familia a enfrentar la verdad había envenenado a múltiples generaciones. Su acto de decir la verdad públicamente fracturó a su familia. Algunos parientes elogiaron su valentía, otros la acusaron de traición. Las reuniones familiares se hicieron imposibles. Décadas de una frágil paz construida sobre el silencio se desmoronaron bajo el peso de la verdad pronunciada. Sin embargo, Katrin insistió en que era necesario, que el silencio era su propia forma de complicidad, que cada generación que se negaba a confrontar la historia de su familia permitía que el veneno se extendiera aún más, infectando a hijos y nietos con una vergüenza tácita y una culpa no reconocida. ¿Sacrificaríais la paz familiar para proclamar la verdad histórica? ¿Reabriríais viejas heridas sabiendo que quizás nunca cicatricen, pero creyendo que el silencio enquistado es peor que la dolorosa honestidad? Las hijas que eligieron la exposición sobre el silencio pagaron precios personales devastadores. Fueron repudiadas por sus familias, amenazadas por simpatizantes nazis, condenadas por aquellos que creían que la lealtad familiar debía trascender cualquier otra consideración. Llevaron los crímenes de sus padres a la vista pública y aceptaron las consecuencias. Pero también relataron una extraña liberación. Al haber pronunciado la verdad en voz alta, ya no tenían que cargarla en silencio. La carga psicológica de los secretos, quizás, era más pesada que la carga de la exposición. En el año 1991, Monica Hertwig, la hija de Amon Goth, hizo algo casi impensable. Viajó a Israel para encontrarse con Helen Jonas, la mujer que había sido esclava de su padre, que había sobrevivido solo porque Amon Goth la encontraba útil y que vivió con el terror diario de su violencia arbitraria. El encuentro fue filmado como parte de un documental. Al verlo, uno es testigo de algo casi insoportable. Una víctima y la hija de un perpetrador sentadas una frente a la otra, separadas por un abismo de dolor inimaginable. Helen describió cómo Amon Goth disparaba a prisioneros desde su balcón durante el desayuno, cómo la golpeó hasta dejarla inconsciente, cómo su perro estaba entrenado para atacar a la orden, cómo ella vivía cada día esperando la muerte. Mónica escuchó, con lágrimas que le corrían por el rostro. Se disculpó, de manera insuficiente, porque ninguna disculpa podría ser nunca adecuada. Reconoció la maldad de su padre. Dio testimonio del sufrimiento de Helen. Y entonces Helen hizo algo extraordinario.
Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Mónica. Le dijo, «Tú no eres responsable de lo que él hizo. Llevas su nombre, pero no su culpa». Ese momento de gracia, de una superviviente absolviendo a la hija de su torturador, revela algo esencial sobre la sanación y la justicia. Que la culpa y la responsabilidad no se heredan automáticamente. Que reconocer la verdad es en sí mismo una forma de reparación. Que dar testimonio, incluso a través de la barrera de los crímenes más extremos, crea la posibilidad de avanzar. Pero no todos esos encuentros terminaron en gracia. Cuando Rainer Hoss visitó Auschwitz y se reunió con supervivientes, algunos le escupieron, otros se negaron a hablar con él. Otros más le exigieron que condenara públicamente a su abuelo ante la cámara como condición para conversar. La carga que estos hijos llevaron no era una culpa legal, no habían cometido ningún crimen, pero era algo quizás más difícil, una herencia moral. El conocimiento de que existían debido a sistemas de asesinato y robo, que la comodidad de sus familias se compró con el sufrimiento ajeno, que llevaban un nombre que para millones representaba lo peor de la humanidad. ¿Cómo se lleva un apellido así? ¿Cómo se presenta uno sabiendo que la gente se retractará? ¿Cómo se construye una identidad cuando tu principal identificador es sinónimo de maldad? Algunos descendientes cambiaron legalmente sus nombres. Otros se mudaron a países lejanos donde sus apellidos no significaban nada, como empezar de cero en un lienzo en blanco. Algunos, como Bettina Goering, tomaron la decisión permanente de terminar por completo su linaje de sangre. Pero muchos continuaron llevando el nombre, asumiéndolo como una forma de penitencia o responsabilidad. Hablaron en escuelas sobre los peligros del odio, dieron entrevistas sobre la vergüenza heredada. Utilizaron la notoriedad de su familia para asegurar que el Holocausto nunca fuera olvidado, convirtiendo su maldición en una herramienta educativa. La transformación del hijo del perpetrador en un educador, alguien que utiliza su proximidad al mal para evitar su recurrencia, representa quizás el camino más redentor posible. No borra los crímenes, no absuelve al culpable, pero crea significado a partir de la insignificancia, un propósito a partir de la vergüenza heredada. En el año 2014, investigadores comenzaron a estudiar los perfiles psicológicos de los hijos y nietos de criminales de guerra nazis. Lo que descubrieron fue asombroso. Estos individuos mostraron tasas elevadas de depresión, ansiedad y lo que ahora se denomina trauma histórico. Lucharon con la formación de su identidad, la confianza y las relaciones íntimas. Muchos reportaron un profundo malestar. Si esta narrativa ha resonado con vosotros y os ha mostrado que la historia va más allá de fechas y batallas, impactando vidas con ecos generacionales, os invitamos a suscribiros para seguir descubriendo estos costes humanos ocultos de la guerra que los manuales rara vez os cuentan. Considerad también apoyar este trabajo con un súper gracias. Una pequeña contribución ayuda a iluminar estas sombras del pasado. ¿Cómo ponderamos la responsabilidad moral a través de las generaciones? ¿Dónde termina la vergüenza heredada y dónde comienza la identidad individual? ¿Y qué obligaciones tenemos con la verdad cuando ésta desmorona todo lo que creíamos de quienes amábamos? Estas interrogantes, que quizás nunca encuentren respuestas sencillas o incluso ninguna, constituyen en sí mismas una labor moral ineludible. Nos invitan a un viaje profundo, adentrándonos en el alma de aquellas mujeres que, sin haber cometido atrocidades, cargaron con el fardo de ser hijas de criminales de guerra, una herencia tan pesada como un yunque. Imaginen llevar ese San Benito desde la cuna. Imaginen el peso del apellido, la sombra que proyecta sobre cada paso, cada encuentro. Desde la infancia, estas hijas del horror se enfrentaron a una realidad aplastante, la posibilidad del juicio en cada presentación, en cada nueva relación, en cada momento en que alguien pronunciaba su apellido. Vivían bajo un escrutinio perpetuo, obligadas a demostrar una y otra vez que no eran sus padres, que rechazaban todo lo que sus progenitores representaban. ¿Qué se siente al aprender en la escuela sobre el Holocausto y darse cuenta de que el propio padre fue uno de sus artífices? Piensen en las miradas de los compañeros, los susurros de los maestros, la losa de la condena colectiva cayendo sobre sus hombros por crímenes cometidos antes de que nacieran. Muchas se sentían indignas de la felicidad, como si la mancha de su linaje les negara el derecho a la alegría. La trama de engaño se tejía a menudo desde el hogar, complicando aún más este tapiz de dolor.
Algunas hijas de criminales de guerra relataron cómo sus madres construyeron activamente fábulas sobre las actividades bélicas de sus padres. Les contaron que papá había caído como un héroe, que luchó por la patria, o que los testimonios de posguerra eran mera propaganda enemiga. Estas mentiras, concebidas para proteger, generaron en cambio un trauma diferido, el descubrimiento tardío de que toda su comprensión infantil de la familia era una ficción. Las motivaciones maternas eran un laberinto, algunas creyeron genuinamente en la inocencia de sus maridos, tragándose la misma propaganda. Otras, conociendo la verdad, priorizaron la protección sobre la honestidad. Unas pocas incluso participaron activamente en el encubrimiento, destruyendo pruebas y manteniendo la fachada. Para las hijas, esto significó que la traición se presentó por capas. Primero, el horror de los crímenes paternos. Luego, la constatación de las mentiras maternas, y finalmente, la comprensión de que toda la narrativa familiar había sido edificada para resguardar la memoria de un monstruo. La confianza, una vez hecha añicos a tal magnitud, se vuelve casi irrecuperable. El silencio fue, paradójicamente, tanto un refugio como una jaula. Las protegía del juicio ajeno, sí, pero intensificaba la vergüenza interna. Les permitía pasar desapercibidas como personas comunes, pero les negaba la posibilidad de conexiones auténticas. ¿Cómo se puede conocer verdaderamente a alguien que se ve obligado a ocultar la verdad más fundamental sobre su familia? La mayoría de los descendientes de perpetradores vivieron aislados, cargando su cruz en privado. Evitaban hablar de la historia familiar, minimizaban su herencia cuando era posible y construyeron identidades como castillos de naipes, salvo en el solar de su verdad ineludible: ser hijos de monstruos. Sin embargo, a medida que estas mujeres envejecían, muchas sintieron una creciente urgencia por hablar antes de que la muerte las silenciara para siempre. Reconocían su posición única, la última generación con recuerdos personales de los perpetradores como padres y abuelos, no solo como figuras históricas. Solo ellas recordaban a esos hombres como seres humanos que amaron y fueron amados, que existieron en una vida doméstica más allá de sus crímenes. Esto las colocaba en una encrucijada imposible. Hablar de esos recuerdos, de un papá amable, de escenas familiares, de momentos de afecto cotidiano, se sentía como humanizar lo inhumano, pero permanecer en silencio era permitir que la historia olvidara que no eran villanos de caricatura, sino seres humanos que eligieron el mal, lo que hacía sus crímenes aún más perturbadores e instructivos. Algunas eligieron documentar estas memorias precisamente por la incomodidad que les generaban. Insistían en que debíamos comprender que los asesinos de masas no nacen monstruos, sino que se convierten en ellos a través de sus decisiones, y que la capacidad para tales elecciones reside en personas comunes. Y esa es, quizás, la lección más escalofriante de todas. Un eco de esta necesidad de verdad resonó en 2019 con el estreno de un documental que reunió a 5 descendientes de altos jerarcas nazis para abordar sus legados familiares. La cámara capturó sus rostros mientras hablaban de vivir con la vergüenza heredada, de la disyuntiva entre la lealtad y la verdad, y de la imposibilidad de escapar de la historia. Una de las protagonistas narró su visita a un campo de concentración donde había servido su abuelo. De pie en la cámara de gas, sintió una pena tan abrumadora que se desplomó. No era el duelo por su abuelo, quien no merecía ninguno, sino la aflicción por quien ella podría haber sido si su herencia hubiera sido distinta. Era el dolor por una vida normal que nunca podría tener, por la imposibilidad de escapar plenamente de la sombra de aquellos crímenes. Otra mujer describió el momento en que sus hijos se enteraron del papel de su bisabuelo en el Holocausto. Había dudado en contárselo, esperando protegerlos de la carga, pero finalmente comprendió que el silencio era su propia forma de daño, que merecían saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. El documental desató un intenso debate público. Algunos argumentaron que dar voz a los descendientes de los perpetradores era inapropiado, que solo las víctimas merecían un foro. Otros insistieron en que comprender cómo los descendientes navegan su herencia proporciona lecciones esenciales sobre el trauma intergeneracional y la responsabilidad moral. Lo que quedó claro es que estas hijas y nietas no buscaban simpatía ni absolución. Intentaban algo más arduo: vivir con honestidad una herencia que nunca eligieron, dar testimonio de crímenes que no cometieron, pero de los que nunca podrían escapar del todo, y encontrar sentido en una identidad construida sobre el horror.
Años antes, en Alemania, en 2008, tuvo lugar un encuentro que habría sido impensable décadas atrás. Hijos y nietos de perpetradores nazis se reunieron con descendientes de supervivientes del Holocausto. La reunión fue mediada por terapeutas e historiadores, diseñada para propiciar un espacio de diálogo a través del abismo del trauma heredado. Lo que surgió fue inesperado. Ambos grupos, descendientes de perpetradores y descendientes de víctimas, informaron sentirse prisioneros de la historia. Ambos vivían bajo el peso de eventos que no experimentaron personalmente. Ambos lidiaban con la identidad heredada y la obligación de recordar. La diferencia, por supuesto, era abismal. Los descendientes de supervivientes cargaban el trauma, pero también una claridad moral. Estaban conectados con las víctimas, con el coraje, con la supervivencia. Los descendientes de perpetradores cargaban la vergüenza, la mancha de la asociación con el mal, la carga de apellidos sinónimos de atrocidad. Sin embargo, en el espacio compartido del diálogo se produjo cierta sanación. Los descendientes de víctimas reconocieron que el linaje no equivale a culpa. Los descendientes de perpetradores dieron testimonio del sufrimiento que sus ancestros infligieron. La conversación no podía deshacer la historia, pero creó algo esencial, el reconocimiento de una humanidad compartida a pesar de la herencia más oscura. Una participante lo describió como la primera vez que se sintió vista como una persona, y no simplemente como la pariente de Himmler o la nieta de Göring. Ese reconocimiento, el de no estar definido únicamente por los crímenes de los ancestros, representó un acto radical de gracia. Pero tales encuentros siguieron siendo una rareza. En última instancia, las historias de estas hijas olvidadas nos recuerdan que la historia no es meramente una sucesión de eventos, sino una herencia viva. Que los crímenes resuenan a través de las generaciones, infligiendo trauma tanto a las familias de los perpetradores como a las víctimas, aunque nunca de manera equivalente o simétrica. Que los hijos del mal no son malvados en sí mismos, pero llevan cargas que pocos pueden imaginar. Nos recuerdan que enfrentar la verdad, por muy dolorosa que sea, es esencial para la sanación. Que el silencio no protege a nadie, solo permite que el veneno se propague sin ser visto. Que dar testimonio, incluso cuando desmorona todo lo que creíamos, es un acto de valentía y un ajuste de cuentas necesario. Y nos recuerdan que la identidad humana es a la vez fija y fluida. No podemos elegir nuestra ascendencia, pero sí podemos elegir qué hacer con ese conocimiento. Podemos elegir el silencio o la palabra, la negación o el reconocimiento, el aislamiento o la conexión. Podemos elegir ser prisioneros de la historia o participantes activos para asegurar que tal historia nunca se repita. Las hijas que descubrieron que sus padres fueron criminales de guerra se enfrentaron a una herencia imposible. Algunas se quebraron bajo su peso, otras la transformaron en propósito. Algunas encontraron una gracia inesperada en los lugares más inverosímiles. Pero todas ellas demostraron que incluso el legado más oscuro puede ser confrontado con honestidad, que la verdad importa más que las mentiras cómodas y que reconocer el mal, incluso dentro de la propia familia, es el único camino hacia una comprensión genuina. Parecían hijas comunes, su herencia era cualquier cosa menos común, y sus decisiones sobre cómo llevar esa carga continúan enseñándonos sobre la responsabilidad, la vergüenza, la identidad y la posibilidad de redención a través de las divisiones más infranqueables. Si esta historia les ha conmovido a considerar el peso de la historia heredada, únanse a nuestra comunidad de buscadores de la verdad suscribiéndose. Juntos seguiremos explorando las dimensiones humanas de los capítulos más oscuros de la historia, porque solo comprendiendo cómo la gente común se vuelve cómplice del mal, podemos esperar evitar que resurja. Si valoran este contenido, consideren dejar un súper gracias. La próxima historia que exploraremos podría ser aún más inquietante, la de los médicos que utilizaron sus conocimientos para perfeccionar el genocidio y las enfermeras que los amaron. Hasta entonces, recuerden que la historia no es solo lo que sucedió, sino cómo elegimos recordarla, confrontarla y llevarla adelante.